Hablemos ahora del concepto de fuerza externa. Generalmente a las fuerzas externas las vamos a encontrar con la letra F. Ahora, ¿a qué me refiero con fuerza externa? La fuerza externa es aquella fuerza o cualquier fuerza ejercida desde el exterior del sistema. O sea que la fuerza externa es externa para el objeto. No es propia del objeto, sino que es externa. La aplica a un agente externo. ¿Qué puede ser un agente externo? Usted mismo empujando un carrito de supermercado, una caja, tirar una cuerda para tender ropa, abrir una puerta, empujar a un paciente en una camilla o incluso algo un poquito más elaborado. En una cirugía ortopédica, pues el colocar un clavo intramedular se aplican fuerzas externas controladas para alinear el hueso. También en rehabilitación, las bandas elásticas generan fuerza externa sobre músculos y articulaciones. Ahora, ¿cómo defino yo una fuerza externa? Se podrá preguntar, así como yo definía el peso, ¿cómo defino una fuerza externa? Pues resulta que las fuerzas externas no tienen una ecuación propia. Y entonces, ¿cómo encuentro fuerzas externas? Bueno, para poder encontrar fuerzas externas, usted necesita el concepto de suma de vectores. En el caso de las fuerzas externas, ¿cómo yo visualizo las fuerzas externas? Entonces, volvemos a nuestra imaginación. Aquí la imaginación es bastante importante. Si usted se recuerda, cuando yo le enseñé la idea de peso, le hablé de diferentes situaciones, que usted usará la imaginación para diferentes situaciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recoger esas mismas situaciones y le vamos a ir añadiendo más fuerzas. Va a ser la misma situación, pero la vamos a ir complementando, le vamos a ir agregando más ingredientes, más fuerzas. Véalo de esa manera. Entonces, imagínese que este es una bolsita que está colgando en su mano. Obviamente la bolsita, como está en el planeta Tierra, tiene peso, que fue lo que usted vio aquí más arriba. Mire, es este mismo objeto que está acá. Entonces ahora, ¿qué es esta F? Bueno, pues es la fuerza que permite a mí tener colgando la bolsita. Hago la fuerza hacia arriba y voy contrarrestando el peso que está hacia abajo y yo mantengo pues a mi bolsita colgando. Puede ser una macetera que esté tensa y que esté colgando también. Entonces usted imagine situaciones en las que puede tener esta configuración. Y luego usted intenta llevar esa configuración a un plano cartesiano. Siempre como se le ha enseñado, colocar los vectores con la cola en el origen. Usted coloca los vectores con la cola en el origen. Entonces, el diagrama en el plano cartesiano de esta idea sería este que tengo aquí abajo. Ahora, imaginémonos otra situación. Imagínense que está empujando una refrigeradora o un objeto que es muy masivo, muy pesado. Y usted lo quiere mover porque se está mudando o quiere simplemente cambiar las cosas en su casa. Entonces usted de repente ocupe dos fuerzas externas porque dos personas van a mover ese refrigerador o ese objeto muy grande. Entonces siempre el objeto tiene peso, está apoyado en una superficie, si usted se fija. Y esta es la fuerza aplicada por la persona uno y esta es la fuerza aplicada por la persona 2. Son fuerzas externas. Una la está aplicando de forma horizontal y otra persona la está aplicando con un cierto ángulo de inclinación. Este ángulo, si se fija, está en referencia aquí con el eje X. Entonces, si usted descompone, si usted se lleva eso a su plano cartesiano, esa fuerza F2 va a tener componentes y va a ser F2Y y F2X y el X va a estar asociado con el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo de referencia que le están dando aquí está referenciado con X. Ahora bien, la F1 no estaría en el segundo cuadrante, estaría
En el primero también, porque recuérdese usted que se colocan con la cola en el origen, con la cola en el origen. El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces vea cómo esta situación ya se va complementando. Ya ese objeto que teníamos horizontalmente aquí arriba, ya con mi imaginación le estoy agregando más ingredientes. Le estoy agregando fuerzas que se están aplicando de manera externa a una situación. Podemos recordar este de acá, que era una especie de televisor, una especie de cuadro que está colgando ahí. Entonces, suponga que usted lo está instalando, lo está empujando hacia arriba y entonces ese televisor, ese objeto tiene peso y alguien le está ayudando a sostenerlo para que usted pueda instalarlo bien. Entonces, se está aplicando una fuerza externa para evitar que el televisor acelere hacia abajo y esa fuerza pues también puede tener aquí un ángulo de referencia. Este aquí podría estar acá, que va a estar asociado aquí. Entonces también usted va a descomponer sus vectores porque recuérdese que siempre que tenga un vector que le quede en uno de los cuadrantes, lo más recomendable para que usted lo pueda trabajar es descomponerlo en sus componentes rectangulares y tenerlo visualmente graficado en un plano cartesiano para que luego usted pueda sumar x con x y y con y. Y esa es la idea de las fuerzas externas. No se puede profundizar más en ellas porque necesitamos pues suma de vectores para encontrarlas, pero son producidas por agentes externos. Entonces yo le invito a que use su imaginación y piense en más situaciones en las que pueden haber fuerzas externas y de modo, cuando le toque resolver problemas, usted tendrá una idea más clara de lo que es las fuerzas externas. Y no olvide, la fuerza externa no tiene una ecuación propia, por tanto, habrá que encontrarla sumando vectores. Esto nos permitirá ahora pasar al siguiente tipo de fuerza, que es llamada la fuerza normal. ¿Qué es una fuerza normal? Pues podríamos definirla como aquella fuerza que existe cuando hay contacto con una superficie y siempre es perpendicular a dicha superficie. Importante, cuando hay contacto con una superficie. Si no tengo superficie, no puedo tener fuerza normal. Tiene que haber contacto con una superficie. Entonces, si recordamos el objeto que estaba colgando, la bolsita que yo tengo agarrada en el aire, ahí no puede existir fuerza normal. ¿Por qué? Porque no hay contacto con una superficie. Importante es contacto con una superficie. Una vez que detectamos que el problema tiene superficie, entonces la normal siempre es perpendicular a dicha superficie. Otra de las cosas importantes. Siempre es perpendicular a dicha superficie. Entonces, ¿cómo detecta usted que en un problema hay fuerza normal? Primero, viendo si hay superficie, contacto con una superficie. Y luego, ¿cómo usted la visualiza? ¿Cómo usted la puede graficar? Bueno, perpendicular a dicha superficie. Recuerde lo que es perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Que entre la normal y la superficie debe existir un ángulo de 90 grados. ¿Qué más podemos decir de la fuerza normal? Pues la fuerza normal no tiene ecuación propia. No tiene ecuación propia. Al igual que la fuerza externa, para calcularla, para encontrarla, necesito hacer uso de la suma de vectores. Entonces, volvemos a ver la importancia de saber el concepto de suma de vectores. ¿Y cómo se suman vectores? A ver, se suman por componentes.
por componentes. Y es por eso que necesito saber cómo descomponer vectores, tanto gráficamente como de forma analítica, con el coseno y con el seno, usando los vectores. Entonces es importante que tengamos claro esa parte. Muy bien. Juguemos con las situaciones que ya teníamos. Acordemos aquellas dos personas que estaban moviendo la refrigeradora o el objeto muy pesado. Ya conocíamos esta parte nosotros. Ahora lo que estamos agregando es que como hay superficie, hay contacto entre la refrigeradora o el objeto muy pesado con una superficie como el piso, entonces existe una fuerza llamada normal que va a 90 grados, o sea, va perpendicular a dicha superficie. En este caso, mi normal quedaría en el eje Y. Entonces se le agrega a todas las fuerzas que ya teníamos. No es que las fuerzas que ya teníamos no van a aparecer. Esas siguen apareciendo, si usted se fija. Solo que le agrego una nueva fuerza llamada normal, que me queda, en este caso particular, me queda en el eje Y positivo. Luego, aquí tengo la superficie en la pared. La normal debería de ir a 90 grados de esa superficie. Sería acá, a 90 grados. Entonces me queda horizontal la fuerza normal. Este puede ser el televisor que está instalado en la pared y que alguien le está ayudando a instalarlo. O puede ser alguien que esté con una escoba barriendo, limpiando la pared, etcétera. Un cepillo, etcétera. Importante ahí. Y entonces la normal me queda en mi plano cartesiano, ahora horizontal, con la cola en el origen, siempre me queda sobre el eje X. Y ahí muy importante, no quiera mecanizar las cosas. La normal no siempre va a quedar en el eje Y. Puede quedarle en el eje X perfectamente. Incluso la normal puede quedar inclinada. Aquí no tengo yo ese diagrama, pero ¿se acuerda que vimos la inclinación en el peso? Si mi eje X me lo inclinan acá, la normal va a quedar aquí. O sea, no piense que la normal siempre va a ir para arriba o para horizontal, o sea, vertical o horizontal. No, la normal puede quedar aquí así también. Porque si aquí está mi superficie, si mi eje X me lo han inclinado, entonces mi normal puede quedar aquí perfectamente. El peso aquí, ya sabemos, ¿verdad? Y entonces quedaría un diagrama que es más inclinado. Llamamos el diagrama del peso en el plano inclinado. Ojo con eso también, eso es muy importante. Y otra cosa que es importante a nivel analítico y a nivel práctico es querer mecanizar a la fuerza normal o intentar darle una definición a la fuerza normal. Y caemos en el error de decir que la fuerza normal es igual al peso. No, la fuerza normal no siempre es igual al peso. En algunas situaciones sí, la fuerza normal es igual al peso, pero no es siempre. No es la regla. Entonces, no siempre diga esto, eso no sucede, no siempre. Eso va a cambiar dependiendo de la inclinación o dependiendo si hay fuerzas adicionales actuando. Sea muy cuidadoso y cuidadosa cuando examine a la fuerza normal y no quiera decir que la normal es igual al peso. Eso va a cambiar según la situación que estemos analizando. Importante. ¿Dónde puedo encontrar entonces ejemplos de fuerza normal en la vida cotidiana? Bueno, sencillo. Vea situaciones cotidianas como tener una taza en una mesa, usted parado en el suelo, un carro estacionado en una rampa y algo más elaborado desde el punto de vista médico, un paciente en una cama hospitalaria, aplica su peso sobre el colchón, ¿verdad? Pero si la cama está inclinada, entonces la fuerza normal cambia. En prótesis de pierna, por ejemplo, la fuerza normal es clave para diseñar la base que debe sostener al usuario sin causarle molestias ni lesiones. Eso es muy importante en el diseño y también ahí entra la importancia de otra área que es la ingeniería biomédica, que es la que le puede a usted
elaborar este tipo de aparatos. Entonces, importante. ¿Cómo saber si la fuerza normal existe o si tenemos fuerza normal en un problema? Pregúntese si hay contacto con una superficie. ¿Y cómo grafico la fuerza normal? La grafico perpendicular a dicha superficie. ¿Y cómo encuentro la fuerza normal? No tiene ecuación propia, entonces debo encontrarla con suma de vectores. Recuerda, la física no tiene por qué sentirse inalcanzable. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale un like y si conoces a alguien que también quiere aprender física de forma clara y diferente, compártelo. Juntos podemos llegar a más personas. Así que ánimo, estoy aquí para acompañarte en este camino.